Quiero dar gracias al Señor por permitirme y también por permitir, aparte de la directiva de Adiel, estar compartiendo acá en Valle de la Pascua ya desde el día miércoles y participando en unos talleres de predicación expositiva de la palabra, pero también participando en este aniversario número 97 de la Iglesia Evangélica Libre Central de Valle de la Pascua, a la cual felicitamos y damos gloria a Dios por la gran obra que el Señor ha hecho durante todo este tiempo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios por la obra que ha hecho entre ustedes, hermanos. Reciban un saludo afectuoso de mi parte, de mi familia y de toda la directiva de Adiel en este tiempo. Y pensando en el lema que ustedes bien han escogido de ser nobles en escudriñar la palabra de Dios. Veía si nosotros realmente valoramos esa palabra y por qué a veces no consideramos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, esa palabra poderosa, grandiosa, que hizo todas las cosas. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el Señor dice eso en un contexto casi irónico, porque le está diciendo a personas que sabían mucho de la ley de Dios, pero que no ponían en práctica lo que habían estudiado, escudriñado. Hermanos, no solamente es escudriñar, sino la actitud con la cual nos acercamos a esta bendita palabra de Dios. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios cambia las cosas. La palabra de Dios es enviada a través de su siervo. Usted es un siervo, una sierva de Dios que está aquí. ¿Cuántos hay redimidos por la sangre de Cristo aquí? Cada vez que usted habla esa palabra de Dios, esa palabra causa un efecto en las personas, de tal manera que esta palabra no vuelve vacía. Nosotros a veces esperamos y decimos, oye, pero no pasó nada. Pero vemos cómo el Señor hace algo. Nosotros hay cosas que no vemos, pero que Dios hace. Dios siempre está obrando porque Él es fiel a su palabra. Y en su momento, eso tendrá fruto. Ahora, nobles en escudriñar siempre la verdad bíblica. Hay una actitud correcta hacia esta sagrada palabra de Dios. Nosotros tenemos una actitud correcta, somos nobles en escudriñar siempre. ¿Sabe que hay un mandato en Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? Y nosotros tenemos que valorar adecuadamente la palabra de Dios, porque esa es la misión de la iglesia. Pero pensando en esto, conseguí un pasaje en Primera de Pedro. El apóstol Pedro habla a las iglesias de Asia Menor
Más o menos como en el año 62 al 64 después de Cristo ya empezaba la persecución. Ustedes saben que nosotros debemos no solamente escudriñar la palabra de Dios con una actitud correcta, debemos vivir esa palabra de Dios, aún en circunstancias hostiles, difíciles, como estaban pasando estos hermanos. Era un grupo de iglesias que estaban siendo perseguidas. Pero saben ustedes una cosa, cualquiera que predique la palabra de Dios de manera genuina como debe ser, va a tener persecución. Nosotros a veces decimos que la iglesia no pasa persecución, pero muchas veces yo me pregunto, ¿será que la iglesia no pasa persecución porque, bueno, no es el tiempo? ¿O porque nosotros no estamos escudriñando, valorando esa palabra, viviéndola y predicándola como es? Porque nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia que cada vez que el Espíritu Santo de Dios nos motiva a predicar esa palabra poderosa que transforma, generalmente vamos a tener situaciones difíciles, ¿o no? Pero el Señor siempre ha dado la victoria a su iglesia. Hermanos, esta epístola de Pedro nos habla entonces de que el Señor está pendiente de nosotros en nuestras circunstancias difíciles y que Él ha transformado nuestra vida a través de su propio sacrificio. Aquí acabamos de escenificar. Felicito a los hermanos que han hecho esta obra de teatro excelente. Gloria a Dios. Pero acabamos de escenificar en una canción con los hermanos toda la vida de Jesús en su nacimiento. Y aquí en Pedro, capítulo 1, nos habla de todo el significado de lo que es el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo y todo lo que el Señor hizo en nosotros y por nosotros. Nosotros valoramos el sacrificio de Cristo, el verbo encarnado. Juan dice que Él es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús vino a obedecer a Dios. Jesús se sometió a esa palabra. Jesús hizo y vivió la palabra y Jesús es esa palabra misma. Dios nos da vida a través de esa palabra. Y en el capítulo 1 también nos dice que los profetas del Antiguo Testamento indagaron. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hay que indagar, hay que hacer esfuerzos. ¿Cuántos creen que tenemos que hacer esfuerzos por saber la voluntad de Dios precisa para nuestra vida? Estos hermanos dice aquí que son un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De que ellos indagaron, se esforzaban por saber. Muchas veces sabemos que el pueblo de Israel desobedeció. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Y Dios ha tenido un remanente fiel en Valle de la Pascua desde hace 97 años que proclama el Evangelio de Jesucristo. Y por eso damos gloria a Dios. ¿Somos diligentes nosotros? Ahora el resultado de esa diligencia dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis hay una sola historia, que es la historia de la salvación. Hay un solo personaje principal, que es Jesucristo. Y el tema principal, que es la salvación nuestra. Para eso vino Cristo al mundo. Y si nosotros estamos escudriñando la Escritura, tenemos que tomar en cuenta que Jesucristo
es nuestro Señor y por obediencia nos sometemos a Él y a su palabra. Y que nosotros debemos también entender de que ese Espíritu de Cristo que ellos estaban indagando está ya en nosotros. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha capacitado, y Dios es quien revela a través del Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros al momento de escudriñar esa escritura con una actitud humilde. El Señor ilumina nuestra mente y podemos entender las glorias de Cristo. ¿Cuántos quieren entender las glorias de Cristo? ¿Cuántos quieren vivir la gloria de Cristo? ¿Cuántos quieren gozarse en ver no solamente las iglesias que han sido fundadas por esta congregación, sino muchas iglesias más? ¿Cuántos quieren ver vidas transformadas, seguir viendo vidas transformadas por el Evangelio? Ellos indagaron, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cada vez que el Señor manifiesta su poder a través de su palabra y de que nosotros escudriñamos su palabra, se manifiesta su gloria y su poder, la gloria de Cristo. Nosotros estamos aquí en esta tierra, mientras tanto somos peregrinos, de acuerdo dice el argumento de la carta de primera de Pedro, es que estamos aquí de pasada. Y que si tenemos que sufrir, es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios. Ese es el argumento de esto. Todos los seres humanos sufrimos. Pedro dice, si es que nos toca sufrir, entonces suframos haciendo la voluntad de Dios. Es hasta lógico, ¿verdad? Pero también dice que a esto se les reveló que no para sí mismos. Pero ¿por qué a ellos se les reveló eso? Porque ellos se esforzaron, indagaron. Hermano, y le voy a decir algo. En estos tiempos, reflexionando, huele a persecución por todos lados. Hay un proceso en el cual está viviendo Venezuela terrible, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Y necesitamos indagar aún más la palabra de Dios. Necesitamos estar fuertes, firmes y estables, como dice al final de esta carta. Necesitamos estar claros y valorar esa palabra. Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así de glorioso es el Evangelio y la palabra gloriosa. ¿Para qué nosotros escudriñamos esa palabra? ¿Para qué indagamos esa palabra? Para conocer a Dios. ¿Cuántos tienen una relación íntima con Jesucristo y disfrutan y gozan de su relación con Dios? Nosotros leemos la palabra de Dios principalmente para conocerle y para amarle y para obedecerle. Y Él nos va guiando. ¿Saben una cosa maravillosa que ocurre en la vida del creyente? En la vida cotidiana. Porque aquí habla en plural. Interesante, esta palabra no está en singular. Nobles, somos la familia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y este escudriñar y este vivir no es nosotros solitos. Sí, nosotros necesitamos hacer esfuerzos individuales por escudriñar la Escritura. Pero qué sabroso es cuando estamos en comunión unos con otros, viendo esos pasajes de la Escritura, cómo nos habla, hermano, edificándonos unos a otros y viendo la gloria de Dios cada día en la iglesia. Hermanos, pero a ellos se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Tenemos un gran privilegio. Los ángeles desearían predicar el Evangelio y Dios nos dio esa oportunidad. ¡Qué bueno! Por razón de tiempo, vamos a leer desde el versículo 22. Pero dice la palabra de Dios,
y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí comienza un poema que habla de la temporalidad de la vida humana, en contraste con todo el poder de la palabra de Dios que transforma nuestra vida y que nos prepara para estar con Él en su presencia para siempre. Alabado sea Dios. Hermanos, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Necesitamos entender y valorar la palabra de Dios. Necesitamos amarla. David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Leemos en el Salmo 19 cómo se expresa toda la maravilla de la creación de Dios. Y al final de ese capítulo, los versículos finales, empieza a hablar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Esta palabra es perfecta. No como salieron por ahí en el siglo pasado. Y todavía hay algunos que dicen que aquí la Biblia contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra eterna de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una coma, dice el Señor. No tenemos derecho de quitar ni poner nada. Y también hay juicio para quien lo haga. Tenemos que tener cuidado. ¿Será que es una razón por la cual nosotros debemos ser nobles en escudriñar siempre la palabra de verdad? Hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios al que ama disciplina, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y esta iglesia, en el nombre del Señor, así como todas las iglesias de Dios, vamos a andar centrados en la palabra bendita del Señor. Necesitamos eso. Necesitamos valorar esta palabra, escudriñarla, no para tener un conocimiento. Y sí, es importante conocer, indagar, pero es practicando, viviendo esa palabra en la comunidad, en medio de las dificultades. Hay un hermano que cantaba alabar a Dios cuando todo va muy bien. Qué bueno es. Alabar a Dios. ¿Alguien se sabe esa canción? Alabar a Dios cuando las cosas van chévere, todo bien. Pero él dice al final, pero yo le alabo aunque esté en problema, porque un Cristo vivo se glorifica dentro de mí. Sí, el Señor muestra su poder en medio de nuestra debilidad y las circunstancias difíciles. Ay, que no hay luz. Ay, que no hay gas. Ay, que no hay gasolina. A veces hay gasolina, a veces no hay gasolina. A veces hay luz, a veces no hay luz. Estuvimos en el P un rato, 4 horas sin luz, pero venimos para acá y nos disfrutamos las otras 4 horas. ¡Aleluya! Cristo vive. Jesucristo es la luz del mundo. ¿Cuál es el problema? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, claro de quién nos llamó, claro de quiénes somos y claro de la misión que tenemos, lo que estamos es gozosos en las tribulaciones, haciendo la voluntad de Dios, y Dios nos bendecirá y nos dará la victoria. Sí, así es. Dios nos dará la victoria porque Él lo prometió. Esto no nos exime del sufrimiento. ¿Sabe que esta palabra sufrimiento aparece muchas veces en esta carta? ¿Cuánto me gustaría a mí hacerle un borroncito cada vez que dice sufrimiento? Pero lo dice muchas veces. No podemos quitarle eso.
Todo el que quiera vivir piadosamente. ¿Qué termina el versículo? Dígalo, pastor. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Eso es la palabra de Dios. Pero qué bueno que el que estuvo con los apóstoles, aquí Pablo habla a través de Silvano, de Silas, y había un equipo que estaba trabajando. Nosotros no andamos solos trabajando. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Doy gracias a Dios por los pastores que están aquí, por el pastor Guillermo Hanse, por todos los pastores, Quintana, todos los pastores Rivero, porque el pastor Gelacio, porque yo veo una comunión bonita del Señor en este distrito. Somos la familia de Dios y necesitamos manifestar la reconciliación y el amor. No es escudriñar la palabra para solamente tener conocimiento, es amar a nuestros enemigos. Es vivir lo que Cristo vivió ahí cuando se manifestó ese hermano que se levantó en la cruz. Por todos los que lo abofeteaban, Él murió por nosotros, aún estando muertos en delitos y pecados, y aún nosotros, creyendo en el Señor, a veces nos portamos mal. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces también nosotros debemos actuar con misericordia hacia todos los que no conocen del Señor. Hermanos, dice acá, en el versículo 25, leíamos, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. Nosotros estamos claros de cuál es el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por la verdad del Evangelio. Pablo dice, si viene un ángel del cielo o si vengo yo mismo a hablar de un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro en público y quedó grabado en una de las cartas, porque Pedro estaba judaizando. Por cierto, que hace algunos años hay un movimiento de mesianismo muy grande, como para volver atrás a los rudimentos de la ley ritual. Nosotros practicamos la ley moral, los 10 mandamientos. Amén. Pero ya Cristo pagó el precio, ya no hay más sacrificio. Cristo es el centro de nuestra vida y Cristo cumplió todos los requisitos. No necesitamos periquitos para obtener la salvación. No necesitamos hacer cosas y tener objetos ni hacer nada de eso. Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Nosotros estamos completos en Cristo. Necesitamos volver a amar esta palabra. Es la recomendación que da el apóstol Pedro, que también estaba en dificultades en ese momento. Y al final habla de la figura de un bebé. Yo no sé, pero cuando nació mi hijo, eso fue algo glorioso, ¿verdad? Cuando yo lo cargué la primera vez. Cuando usted cargó a sus hijos la primera vez, recuerde un momento. Un bebé recién nacido. ¡Ay, qué lindo! Pero seguramente al rato pega un chillido. Porque cada vez que un niño quiere tomar leche y quiere comida, ¿qué hace? Llorar. Si a alguna mamá se le ocurre no darle leche a su hijo, el muchacho no se va a detener. ¿Verdad que ustedes, papás y mamás, por cierto, que estos papás y estas mamás sean los mejores papás y que sean ejemplo para todos? Amén. Pero usted se recuerda que cuando, no, yo le doy después, no, párese a las 3 de la mañana, párese porque ese muchacho no lo va a dejar dormir. ¿Sí o no? Aleluya. Por los trasnochos.
Porque Dios bendecirá a todo aquel que haga una buena obra criando a su hijo en obediencia al Señor y lo cuide. Dios nos bendecirá. Pero cuando ese muchacho aquí dice que hay un ejemplo de un niño, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un niño no para de llorar, así usted no se para y no se va a la calle sin leer esa palabra. No puedo vivir sin esa palabra. Esa palabra nos da vida, nos fortalece, nos reconforta, nos consuela, nos dirige. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos recuerda esa palabra. Un milagro glorioso que ocurre a los cristianos es que ocurre un problema, un asunto, cualquiera que fuera. Y una obra gloriosa de Dios es que trae a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra precisa. Es como que si tenemos una biblioteca aquí de todo lo que hemos leído, escudriñado en la Escritura. Y Dios a través del Espíritu trae, esta es la solución, esta es la palabra para esta situación. Gloria a Dios. Necesitamos tener almacenada en nuestra mente y nuestro corazón esa palabra, para que el Espíritu Santo de Dios la traiga a nuestra mente y nuestro corazón y poder vivir la palabra de Dios. No es solamente creer el Evangelio, es vivir el Evangelio. Hermanos, dice acá, deseando pues, dejando todas estas cosas. Hay cosas que hay que dejar. Hebreos lo dice. Lo que dice es que tenemos que dejar el peso y el pecado que nos asedia. Hay cosas que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Y es una lucha constante de la naturaleza pecaminosa. Esperamos que Dios nos transforme completamente, que Él venga, Jesucristo viene otra vez y su galardón viene con Él. Y seremos transformados. Pero mientras tanto tenemos una lucha tremenda. Y Dios nos está invitando a anhelar esta palabra para operar una transformación en cada una de esas cosas con las cuales lidiamos todos los días. ¿Cuántos de los que están aquí no lidian con alguna de estas cosas de esta lista? Todos. Pero Dios nos puede capacitar para vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios y servirle. Dios nos puede capacitar a través de esta palabra. Amén. Sí, sí, porque esta palabra es fiel y nosotros debemos ser fieles a esta verdad bíblica para experimentar el poder transformador de Dios en nuestra vida. Dice al final, para que por ella crezcáis para salvación. Yo alabo a Dios. Vivo en Maracay, en El Limón, pero siempre escucho buenas noticias de esta iglesia, de que ha crecido, de que ha fundado iglesia. Tengo años en eso, escuchando la obra de Dios en ustedes, y doy gloria a Dios, y van a seguir creciendo, hermanos, pero tienen que prepararse aún más. Dios está exigiéndonos últimamente a todos, siempre lo ha exigido, pero con más urgencia que nosotros busquemos su presencia y su poder a través de su palabra, que nos humillemos, que tengamos una actitud correcta hacia la palabra de Dios. No somos unos sabiondos que sabemos todo. Sí, yo me las sé todas. No, escudriñamos la palabra con una actitud humilde y decimos: Señor, enséñame, yo quiero ser transformados. Y nos paramos a servir al Señor, hacemos las cosas. Y Dios procesándonos. Y Dios habla a la persona a cual le predicamos, pero primero me ha hablado a mí, porque Dios es maravilloso y esa espada es de dos filos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 2. Si es que habéis
gustado la benignidad o la bondad del Señor. Hay un canto muy bonito que habla de la bondad de Dios. ¿Ustedes lo han escuchado? La bondad de Dios. ¿Algún joven se sabe esa canción? ¿Ah? La bondad, habla de la bondad de Dios. Búsquenlo por ahí en YouTube. Lo que pasa es que no sé cantar mucho, pero nosotros necesitamos entender si somos o no somos cristianos. El que ha experimentado la bondad de Dios es porque el Espíritu Santo está en él. Porque dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos experimentar ese gozo, aún en medio de todo sufrimiento. Pase lo que pase esta iglesia, y nosotros veremos la gloria de Dios en toda Valle de la Pascua y hasta donde el Señor nos lleve. Alabado sea el Señor. Si es que necesitamos examinarnos. Necesitamos examinarnos. Ustedes saben que algo que dice el pastor Agdi Pereira es que él, cuando predica en su iglesia, aunque sean los hermanos que tengan allí mucho tiempo, él llama al arrepentimiento. Entonces él me contó que la gente le decía: bueno, pastor, ¿por qué usted hace eso? Todos somos creyentes. Hasta que un día pasó una hermana que tenía como 20 años, no recuerdo, pero muchos años en la iglesia. Y pasó al frente y lloró, y bueno, hizo la oración de fe. Y la hermana tenía algunos asuntos, unas cosas de estas que nombramos hace rato allí, conductas. Pues a partir de ese día comenzó una transformación en la vida de esa hermana. Tenemos que examinarnos si hemos nosotros experimentado la bondad de Dios. Al que Cristo llama, no lo deja, sino que el que comenzó la buena obra en él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, a veces pecamos, qué terrible, pero abogado tenemos para con Dios. El cristiano que peca es la persona, decía el pastor Aarón Espinosa, el cristiano que peca deliberadamente es la persona más tonta del planeta. Porque el Espíritu Santo se contrista, no anda mal. Oye, no, el Señor nos hace que nos humillemos y busquemos su rostro. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Que el Señor permita que esta iglesia pueda crecer siendo nobles en comunidad, en las familias, en la vida cotidiana, en los momentos difíciles y también en los momentos que no son difíciles, porque Dios da tiempos de refrigerio. Dios es Dios de esperanza. Esta carta es la carta de la esperanza en medio del sufrimiento. Y nosotros somos la iglesia, la comunidad de la esperanza a este mundo que no tiene esperanza. Por eso necesitamos ser nobles en escudriñar, no los lunes, no los domingos, siempre la verdad bíblica. Que así sea en esta iglesia, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada una de sus familias, a sus líderes, a sus pastores, y que el Señor nos permita ver su gloria a través de la transformación que Dios opera en nosotros y de la gloria que vamos a ver de Cristo en muchas personas que van a creer en el Señor, de las iglesias que se van a fundar, de los líderes que van a escudriñar la palabra y van a predicar fielmente esa palabra. Y que Dios levante pastores y ministros del evangelio de estos niños que están aquí. Y que nosotros podamos verlos si el Señor no viene antes. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde, mis hermanos. Y que puedan hacer la voluntad de Dios.